¿Qué tal? Iniciamos un nuevo programa de nuestro ciclo de integración histórica, cultural y hechos relevantes entre las ciudades de los Andes y Mendoza. Programa que cuenta con la participación de los historiadores Jesús Marcelo Morales, de Argentina, y Carlos Tapia Canelo, de los Andes, Chile. En el capítulo anterior hablábamos al pasar de la importancia histórica que ha significado para ambas ciudades, tanto para Mendoza como para los Andes, la presencia y la integración a través del ferrocarril transandino. Luego de esa titánica obra de ingeniería, catalogada en algún momento como una de las maravillas del mundo incluso, en los años 1907-1910, de los hermanos Juan y Mateo Clara, el ferrocarril transandino. Vamos a hablar un poquitito más de este ferrocarril que integró a estas ciudades, pero que también significó el desarrollo, el progreso, particularmente para los Andes, donde mucha gente vivía en torno a lo que era el ferrocarril. Carlos Tapia, historiador, ¿qué recuerdas, qué dice la historia de esta importancia que tuvo el transandino aquí en los Andes? Bueno, José Andrés, en realidad hay mucho que decir. Hemos conversado algo en el programa anterior, la parte anterior, y quedan muchos detalles de la vivencia, de lo que fue, de la historia que fue el ferrocarril transandino, hasta llegar a su ocaso, que también es importante señalarlo, que motivó su cierre, circunstancia que siempre se ha conversado, se ha dicho, se ha comentado, que podía haber continuado perfectamente. No debía haber muerto. No debía haber muerto, y esto es una verdad del puerto de una catedral. Pero desgraciadamente sucedió y se cerró el ferrocarril transandino, desgraciadamente. Primero se cerró el transporte de carga en 1978 y después de pasajeros en 1984, definitivamente. ¿Qué ocurrió? Intereses económicos, indudablemente, problemas también. Mira, la fecha nos dice bastante los problemas limítrofes que tuvo Chile con Argentina en 1978, que casi estuvo en guerra, con dos gobiernos militares, donde estaba ausente la democracia como para poder a lo mejor haber conversado más, haber hablado más. Terminó finalmente con toda la historia, esa gran historia que tú también y todos recordamos del ferrocarril transandino y que significó tanto para las ciudades de los Andes en Chile y de Mendoza en Argentina. Hace más de 40 años que se cerró, que corrió el último automotor. Pero dentro de los recuerdos, especialmente de los mayores, tanto en Mendoza como en los Andes, por ejemplo, los andinos recordaban la estación que estaba casi en el centro, pero alejada un poco también del centro, con barrios muy especiales. ¿Qué recuerdos hay de aquella estación y de lo que significó para la misma este ferrocarril que salía prácticamente día por medio? Se iba el día lunes y regresaba el miércoles, se iba el viernes y regresaba el lunes de la semana siguiente, y al revés, los que venían de Argentina a Chile. Realmente el ferrocarril va a cambiar la fisonomía de la ciudad. La estación Mendoza se ubica, porque en la actualidad hay un tranvía que sigue funcionando sobre esas viejas vías del ferrocarril, en lo que es la calle Las Heras, la antigua calle Las Palmeras, donde estaban todos los comercios, donde uno se podía bajar a la vez cuando llegaba a la ciudad a realizar compras, comprar vino, salamín, algo para picar y para seguir de viaje, porque era una posta obligatoria la estación de Mendoza. También los barrios cercanos, vamos a tener la zona roja, y eso era habitual en la época, porque los pasajeros que llegaban recurrían también a visitar esas casas de época. Y un dato curioso también en la historia del ferrocarril en Mendoza es que la logia masónica, en ese entonces funcionaba en Mendoza una sola logia masónica o dos, Luz de Irán y Lautaro de Mendoza, van a estar a poca distancia del ferrocarril. ¿Por qué? Porque recibían muchos masones visitantes. Hay avisos clasificados en el diario Los Andes, en el diario Ecos también, o el Constitucional, donde se mencionaban las reuniones que celebraban los masones, y era a poca distancia de la estación del ferrocarril, porque muchos también de los empleados del ferrocarril pertenecían a la masonería. Interesante. Y aquí, a nivel de Chile, de los Andes particularmente, además del ferrocarril en sí, estaba la maestranza,
que era una importante fuente laboral. En la década del 60, años 50, 60 e incluso parte de los 70, todavía existía esa maestranza donde los trabajadores estaban muy integrados a la ciudad de los Andes y participaban activamente en actos deportivos, culturales. Si tú recuerdas, Carlos, la fiesta de la primavera, los carros alegóricos que se confeccionaban justamente en esa maestranza donde trabajaba mucha gente. Sí, efectivamente, mira, la maestranza de ferrocarriles del Trasandino era la segunda más importante. Primero estaba la de San Bernardo, en Chile, en la República. Era la segunda más importante. En realidad, ahí se reparaban todas las reparaciones a los carros, se hacía bien. Y como tú dices, era muchísima la gente que trabajaba. Asistían talleres que trabajaban el fierro muy bien, y también es efectivo que aportaban muchísimo a la comunidad andina para diferentes eventos, para apoyar a veces aporte a plazas de los Andes, en construcciones de elementos de fierro, para las fiestas de la primavera, hacían lindos carros, para las fiestas de Navidad se hacían juguetes. O sea, había un aporte pero muy significativo, y eso indudablemente que se perdió también al perderse el ferrocarril trasandino. Y se pierden cosas también patrimoniales, desgraciadamente. Se pierde la vieja estación. Si la vieja estación pudo haberse mantenido perfectamente, tú la alcanzaste a conocer, yo también la conocí, está en perfectas condiciones. Sin embargo, esos mismos intereses económicos que terminaron con el ferrocarril, terminaron también con la estación. Y también estuvo a punto de perderse algo muy importante, lo que tenía la estación de trenes de los Andes, que era el mural de integración chileno-argentina, de la hermandad chileno-argentina, donde aparece un gaucho y un guaso saludándose con toda una alegoría de lo que son las costumbres de uno y otro lado de los Andes. Entonces sí hay una pérdida tremenda en lo cultural también. Bueno, y también, siguiendo en tiempos inmemoriales, por llamarlo así, aparece el deporte, y ahí está el Club Deportivo Trasandino, uno de los equipos más antiguos del fútbol chileno, fundador de la segunda división, y que ha tenido también un acercamiento muy importante con Mendoza. Varios jugadores mendocinos han venido a los Andes, jugaron y defendieron los colores de Trasandino. Y desde los Andes también muchas veces se iba a jugar a Mendoza con Godoy Cruz, con San Martín, con varios equipos de la ciudad de ustedes. Sí, la verdad que la parte deportiva nos damos cuenta que gracias al ferrocarril se van a estrechar mucho más los vínculos, y no solamente nos quedamos con lo comercial o el ferrocarril como medio de transporte, sino que también las personas se unen por lo deportivo y también los vínculos de las fiestas y las celebraciones que me imagino que se hacían en la época. Yo no había nacido, pero en los diarios encontramos muchos testimonios de las distintas eventos culturales que se realizaban con orquesta o músicos que visitaban ambas ciudades. José Andrés, perdón, hay algo sumamente importante que es también bueno rescatarlo y ponerlo en valor, es el origen. Todos sabemos hoy día que el origen del fútbol está en Inglaterra. Curiosamente, hay cierta vinculación con el Trasandino de los Andes, porque cuando se construye el ferrocarril trasandino, cuando está en plena construcción, ya casi en la etapa final, a punto de a 5 años, un lustro de que se inaugurara, los ingleses que trabajaban y otros empleados que trabajaban en el ferrocarril trasandino en su construcción, trajeron el fútbol aquí a los Andes. En los alrededores donde estaban sus trabajos de ejecución, hicieron su canchita, que era un verdadero potrerito nomás, lo delinearon y le enseñaron a los trabajadores chilenos, a los obreros chilenos, a jugar el fútbol. Y fue aquí en los Andes donde primero casi se empieza a practicar el fútbol. Y recuerda tú que Trasandino es uno de los equipos más antiguos del fútbol chileno. Exactamente. Bueno, y también en este ferrocarril trasandino, ya que hablamos de él, varias personalidades de Argentina cruzaron la cordillera a través de este medio de transporte, hasta presidentes de la República. Usted tiene ahí, Carlos, el recuerdo de algunas de las tantas personalidades que llegaron hasta la estación de los Andes. Sí, dentro, José Andrés, de los presidentes, que esto indudablemente, yo lo dije en el programa anterior, la importancia que era internacional, ya escapaba Chile y Argentina, la importancia del ferrocarril, traspasaba los continentes, llegaba a Europa, y había mucho interés de gente importante, que había que tener muchos recursos económicos para venir de Europa a América y ir al ferrocarril, que era lo que querían hacer. Bueno, y tuvimos primero los presidentes argentinos. Figueroa Alcorta alcanzó a viajar en el ferrocarril, porque después terminó su mandato, murió por ahí, por el fin de 1910 me parece, y alcanzó a viajar. Después tenemos en la línea del tiempo, tenemos a Perón,
que Perón, todos Juan sabemos, Domingo Perón. Juan Domingo Perón, que vino con Evita Perón también, que fue todo un acontecimiento aquí, de eso hay testimonios y fotos, y hay algunas también, algunas mitos que se cuentan de él, que algunos dicen que fue cierto, algunos dicen, un amigo que tengo yo, Rafa, dice que recogió algunas monedas Sí. de las que tiraba Domingo Perón. Bueno, hay que decir eso. Tren. Que dicen que cuando vino Domingo Perón tiraba monedas así a los niños, a la gente que lo fue a ver y a aplaudir. Algo parecido a lo que sucedía antes en los bautizos. Cuando usted bautizaba, era el padrino, tenía que tirar algunas monedas a la gente que estaba alrededor de la iglesia. Y aquí parece que pasó algo similar. Sí, pues bueno, es lo que se cuenta. Y después de la visita de Perón tuvimos también a Onganía. Onganía también tuvo en la plaza de Armas de los Andes, viajó pero fue por el ferrocarril trasandino. Y tenemos visitas, mira, prácticamente todo lo más importante que llegaba a Santiago de Chile, llegaba ahí a los Andes, Carlos Gardel, antes que cantara tango. Cuando estaba Carlos Gardel se inició cantando música folclórica. Así se inició. Y llegó aquí en una gira de días en Valparaíso primero y en Santiago después, y estuvo aquí en los Andes, se alojó aquí en los Andes. Libertad Lamarque. Libertad Lamarque también estuvo, y en la Libertad Lamarque salió en un coche Victoria a pasear y a reconocer los Andes. Estuvo el Príncipe de Gales salió también a recorrer los alrededores de los Andes y se encontró con un asesinato en la avenida Argentina. O sea, los testimonios que hay están vigentes, o sea, están escritos, son fuentes históricas realmente. Así que no, el ferrocarril, imagínense, señor, ahora el carro presidencial, el carro de lujo que tenía el ferrocarril trasandino, como el nombre lo dice, era de lujo, era precioso el carro que tenía, y bueno, era la joyita, y la historia que eso transmitía, la historia que el ferrocarril transmitía a los Andes, lo vivía casi toda la población andina. Era la principal, en un momento fue la principal fuente de ingresos de trabajo de los Andes, fue el ferrocarril trasandino, junto con el SILA, que es otra empresa importante, que no había más que esas dos, o importantes. Así que en realidad la historia del ferrocarril trasandino impactó muy fuertemente tanto en Mendoza como en los Andes, y en Chile en general y en Argentina en general. Pero no tan solo del ferrocarril transandino tenemos que hablar en estos programas de integración. Y hay otro hecho que quizás para muchos es el más relevante, es el más importante, que es el Ejército Libertador, el paso del Ejército Libertador cuando se consolida la independencia, particularmente de Chile y de otros países. Y ahí está este tema que también de una u otra forma nos toca, pero ya en primera persona. Y yo creo que ustedes como historiadores deben tener mucho material de esto, del paso del ejército. José Andrés tiene mucha razón, pero se me cruzó por el pensamiento en esto ir y venir, en un programa que es bastante improvisado por lo demás, antes de tocar el tema del Ejército Libertador, se me cruzó el tema que no podemos dejar pasar, que es Alpatacal. Lo pensábamos, bueno, vamos con la tragedia de Alpatacal. Alpatacal. Y para ponernos en contextualizar, porque algunas personas a lo mejor han escuchado del Patacal, pero ¿cómo se origina esta historia? La escuela militar fue invitada a participar en los actos conmemorativos de la independencia de la República Hermana de Argentina. Va una delegación desde Chile hacia la Argentina y se produce un accidente. Un accidente en una localidad cercana a la estación del Patacal. Y ahí usted cuenta el resto de la historia. Bueno, aquí está enmarcada la historia, se da a los dos lados, a ambos lados de la cordillera. Se inicia indudablemente en Santiago de Chile cuando salen los cadetes de la escuela militar, sobre el cadete. No fueron cadetes de la escuela militar, que salen una mañana de 6 o 7 de julio del año 1927, cuando gobernaba el país Carlos Ibáñez del Campo. Ellos salen en una delegación, tal como tú lo dijiste, invitados para desfilar en el homenaje a la fiesta de la independencia de Argentina. Salen de madrugada de Santiago, tipo 6 de la mañana, como acostumbra a salir la gente de ejército, marchando hacia la estación. De la estación Mapocho se dirigen a los Andes y llegan alrededor de las 8 de la mañana. Aquí lo esperaba gente también, lo esperaron, lo atendieron, y después de esas atenciones siguieron directo, no hicieron más estadía aquí en los Andes que esa, en la estación, no vinieron más centro de la ciudad. De la estación de los Andes se dirigieron a Mendoza, ya tomaron sus carros. Hicieron unas paradas por ahí porque nevaba, era invierno, y indudablemente hicieron un descanso a ver la nevada, todo, y llegaron posteriormente finalmente a Mendoza, donde fueron recibidos también. Yo voy a narrar después cómo lo recibimos de vuelta, lo que quedó del ejército. Me gustaría que tú, porque yo sé que hay muchos antecedentes en Mendoza sobre la tragedia propiamente tal, la tragedia se produce en territorio argentino, en la estación de Alpatacal. En Mendoza van a ser recibidos por el gobernador y una comitiva,
y el director de la escuela militar le pide disculpas al gobernador diciéndole que están muy atrasados con el tiempo y que a la vuelta iban a rendir ellos un homenaje especial al gobernador. Y emprenden la marcha en Alpatacal, que queda en el departamento de Junín, en la provincia de Mendoza. Hay una confusión de un operario del ferrocarril con los horarios y permite que las dos vías estén comunicadas, haciendo que sea una única vía de circulación, y van a chocar dos convoys de frente. Realmente las fotografías de la época demuestran la gravedad del accidente. El coronel Barceló, si no me equivoco, que estaba al frente del colegio militar, le pide primero que saquen a sus cadetes y que después lo saquen a él de los hierros. Eso demuestra la valentía de este hombre para defender a sus cadetes. Se van a perder los instrumentos en la banda de música, se les van a romper los uniformes, se va a quemar donde iban los caballos también, porque iban a... Se perdieron toda la caballería, se perdió completito. Toda la caballería se pierde, y el compromiso era desfilar el 9 de julio en Buenos Aires. Van a dejar a los heridos, a los muertos, y van a seguir la marcha. Y realmente en Buenos Aires fueron ovacionados los cadetes del colegio militar. Toda la gente salió a la calle a aplaudirlos. Desfilaron con la mitad de la banda, con los uniformes rotos, pero ellos cumplieron con su obligación. El presidente Marcelo Torcuato de Alvear bajó del palco y los fue a abrazar a cada uno de los cadetes. Realmente emocionante las portadas de los diarios y cómo el pueblo argentino ovacionó a los cadetes sabiendo la tragedia que habían pasado, porque hay que reconocer que eran chicos de 15 años, que habían sufrido la tremenda pérdida de sus compañeros, habían morir a sus compañeros, habían sufrido ese accidente y sin embargo cumplieron con la obligación, y eso marcó sin duda al pueblo argentino. A la vuelta el gobernador los va a recibir, y tengo entendido que también en Chile se los va a recibir de una forma especial. Así es, un hecho importante que ocurre aquí en Chile post accidente, y que choca con un tren de carga detenido. Nos chocan dos carros de pasajeros, un tren de carga detenido, chocan en el Patacal. La decisión que toma el presidente Carlos Ibáñez del Campo da instrucciones que la escuela debe cumplir con su compromiso y debe desfilar en las condiciones que sean posibles, que fue lo que tú muy bien narrabas, como lo recibieron como héroes, más que héroes. Sí, fue impresionante la recepción que tuvieron en Mendoza, con el cariño que fue recibido los cadetes de la escuela militar. Bueno, a su regreso aquí a Chile, los Andes sí vive un hecho bastante importante, significativo, que también es digno de ser destacado. Ellos llegan a la estación de trenes de los Andes y entran por la antigua Sarmiento, José Andrés, no la Santa Teresa de hoy día, y toman la calle O'Higgins, que los lleva hacia la plaza, obviamente, desfilando como venían, y llegan y son recibidos en el Club Progreso de los Andes. Ahí son agasajados, son recibidos, se les dan discursos, la gente los va a ver, la ciudad está toda interesada en el tema. Los Andes se volcó los Andes a recibirlos, y ellos no podían volver ese mismo día indudablemente a Santiago, se quedaron aquí, y la gente, familias andinas, le ofrecieron alojamiento a los cadetes, y se quedaron algunos cadetes en casas de andinos para posteriormente después seguir su viaje. En realidad esa tragedia últimamente conocida, antes no se hablaba mucho de la tragedia del Patacal, era poco conocida. Sin embargo, afortunadamente en el último tiempo se ha dado a conocer bastante. En visitas que yo he hecho al regimiento de Los Andes, hay una zona, un patio que lleva el nombre del Patacal. No sé si en Mendoza hay algún testimonio de esa naturaleza. Existe un monumento donde fue el accidente, existen colegios, calles, y también en el cementerio de la capital tenemos el panteón de los ferroviarios que murieron en la tragedia. Y durante mucho tiempo, el Día de los Muertos, el 2 de noviembre, el gobernador y el obispo de Mendoza iban a rendir homenaje a las víctimas de la tragedia del Patacal. Ya, ¿quedaron enterrados algunos de los cuerpos de los jóvenes chilenos? Tengo entendido que los cadetes chilenos los repatriaron a Chile. Claro. Pero los ferroviarios sí fueron sepultados en el cementerio de la ciudad. Bueno, esas son algunas de las tantas tragedias que al final resulta que unen más a estos pueblos
de Chile y Argentina. Y dentro de ¿cómo se llama?, de las tragedias del ferrocarril trasandino, está la tragedia que hubo aquí en Cuncal, me parece que fue. ¿Te acuerdas la tragedia grandota del año 30 y tanto? Que murieron el ingeniero Pastén, Zacarías Navarro, murieron 3 ingenieros. Gerardini, Era un avión Gerardini me parece que era el otro, ¿sí? Geraldine. Entonces, y después la última del año 80 y tanto. Claro, eso ya generó Libertador, que es También. por una avalancha De nieve. de nieve ahí. Ahí también fue fuerte la tragedia. Entonces, la historia del ferrocarril trasandino está construida de hecho, tiene la vivencia de muchas situaciones, tanto alegres como las visitas de presidente, como también de tragedias, como han sido las que narramos. Bueno, sin lugar a dudas que el ferrocarril trasandino, merecía ser destacado, recordado en este espacio que no tiene, como ya lo hemos dicho en más de alguna oportunidad, otra pretensión, otra finalidad que no sea de dar a conocer un poco la integración histórica, cultural y hechos relevantes como el que hemos comentado ahora entre las ciudades de los Andes y Mendoza. Yo creo que vamos a ir, si nuestro director lo permite, a un alto comercial para luego entrar en otro gran hito de la historia como es el Ejército Libertador, el paso del Ejército y toda esa parte tan importante de nuestra historia.